Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Bagatini, soy médico pediatra, psicoanalista y secretario del decanato del Centro Universitario 1. En nombre de toda la institución les doy la bienvenida a esta instancia en la que abrimos nuestras puertas a la comunidad para el aprendizaje y la reflexión conjunta en un tema de particular relevancia para nuestra sociedad y el mundo todo. Devastadoramente prevalente. Así describe la Organización Mundial de la Salud el problema de la violencia basada en género. Según las estadísticas y datos a nivel mundial, la violencia de género, así como la violencia contra los niños, sigue siendo endémica. Un tercio de las mujeres del mundo, esto es cerca de 736 millones, son objeto de abuso físico o sexual, la mayor parte de las veces por parte de una relación cercana. Este porcentaje se ha mantenido estable durante la última década. En palabras del director general de OMS, el Dr. Tedros Adhanom, la violencia contra la mujer está generalizada en todas las naciones y culturas, causando daños a millones de mujeres y sus familias, y se ha visto agravada por la epidemia de COVID-19. Sin embargo, a diferencia de la COVID-19, la violencia contra las mujeres no se puede erradicar mediante la vacunación. ¿De qué manera podemos combatirla entonces? Este es sin duda un trabajo de todos. Como en muchos de los problemas profundamente arraigados en nuestras sociedades, es la división ideada, la escisión del pensamiento en compartimentos estancos, la que nos sitúa a uno o a otro lado de un poder fantaseado. Esto no hace nada más que frenar el avance de nuestra sociedad y opera como un mecanismo que parece desmentir la cruda realidad, como una perversa y ominosa negación de los hechos de la persistente e infranqueable cultura del terror. Posicionarnos de esta forma nos sitúa como aquellos que contemplan una catástrofe natural y quedan impávidos, rugiendo, culpando a otros, en vez de actuar de manera altruista y compasiva por el bien social actual y fundamentalmente por el futuro, que es el de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dice Galeano Hughes en el histórico Libro de los Abrazos: la extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. El mundo fue y será una porquería, escribe Discépolo en el 34 en su histórico Cambalache, que suena aún actual. Algunos más jóvenes conocimos el tango gracias a Gabriel Pelufo y sus buitres después de la una. Aunque parezca opuesto, creo que podríamos estar de acuerdo en que la situación de violencia contra las mujeres es a la vez un producto antropológico y un producto cultural actual. Un producto antropológico porque la violencia vive en nosotros de manera histórica, nos precede, se encuentra arraigada en las huellas más primitivas y profundas del inconsciente de nuestra raza. Está marcada a fuego en las huellas que habitan nuestros cuerpos y que le han dado forma a nuestra cultura. Por suerte, como decía Benedetti, también viceversa, ya que aunque suena más raro, también la cultura es capaz de cambiar nuestros cuerpos. Para esto les recomiendo leer el trabajo del Premio Nobel de Medicina, el psicoanalista Eric Kandel, que demuestra la plasticidad neuronal del adulto. Así que repito, por suerte, como decía Benedetti, también viceversa. La violencia es además un producto de la cultura actual. Observando solo un poco verán que es omnipresente. No está solo en las casas, también está en las calles, en las redes, en los barrios, en la política, en el fútbol, en el porno, en los informativos, en las películas y en las series con sus infames secuencias de crudo morbo, de sexualidad perversa desatada, de asesinos caníbales
y sacrificios destripadores vikingos. ¿Cómo puede combatirse? Los esfuerzos deben ser permanentes y, como en todo problema multidimensional, deben desplegarse necesariamente en un complejo entramado entre aspectos estatales, gubernamentales, de políticas públicas, de participación comunitaria, de organizaciones sociales, instituciones académicas, pero fundamentalmente de personas. Aquí no es uno o el otro, somos nosotros, en el sentido más amplio y más particular del término. Es una responsabilidad de todos brindar oportunidades y servicios a las mujeres y niñas que son víctimas de violencia, así como la posibilidad de un tratamiento a los perpetuadores de la violencia misma. ¿Cómo enraizar en el futuro las relaciones sanas y de respeto mutuo si no podemos hacerlo nosotros mismos en el presente? Para complejizar más la situación, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tipo más común de violencia contra mujeres es la violencia doméstica. Hablamos de alrededor de 640 millones de mujeres. Aún así, dada la prevalencia del estigma y el subregistro, es probable que el número real sea sustancialmente mayor. La importancia de comprender este tema desde el ámbito académico y desde la investigación es central, pero conocerla desde la clínica es una necesidad urgente. Es por esta urgencia que hoy, desde hace 4 años, hemos iniciado un diplomado en violencia de género. Y hoy, viernes 25 de noviembre de 2022, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, abrimos a la comunidad el espacio clínico histórico de esta institución. Para ponernos en contexto, el Ateneo Interdisciplinario se sonó por primera vez en el año 1992, un viernes a las 14 horas. Desde entonces lo ha hecho así, de forma ininterrumpida durante 30 años. Los objetivos del encuentro histórico han sido siempre los mismos: formar profesionales en sus primeros años de práctica, en generar egresados institucionales, supervisar la evolución de los pacientes que nos consultan y, fundamentalmente, pensar y aprender juntos sobre el desafiante y solitario trabajo clínico. Es una alegría para mí presentarles hoy a Anabel Benicelli, que es psicóloga, especializada en psicoanálisis y género, máster en psicología social, experta en violencia basada en género y docente a cargo del diplomado de violencia basada en género en el centro. La expositora nos propone hoy una actualización sobre este tema, movida y conmovida, creo yo, por el aumento de la violencia letal femicida, en alza en los últimos años en el país, e interesada también en los efectos dinámicos de la situación pandémica que ha combinado estrés económico, hacinamiento, sobrecarga laboral, desgaste emocional, con la falla de factores protectores, que son en este caso precisamente todo lo contrario a la indicación que tanto escuchamos: quédate en casa. Vuelvo a agradecerles y darles la más cálida bienvenida a todos los asistentes, y agradezco a Anabel por su generosa contribución al tema. Yo moderaré la charla, que tendrá una parte inicial expositiva para posteriormente dar paso a la discusión entre todos, en la que les pediremos fundamentalmente respeto por el que piensa distinto. Hoy más que nunca, como dicen los boricuas, pura vida. Adelante, Anabel. Por datos que hemos recogido tanto de la experiencia clínica de trabajo con mujeres que de un modo u otro han sufrido violencias basadas en género, como por los datos que surgen de las encuestas nacionales e internacionales, aparece como la violencia más sentida por las mujeres, aunque inversamente proporcional a su denuncia. Es la menos denunciada, pero es la más sentida. Esto nos pone en una encrucijada ética y técnica, y es cómo encontrar modos de aproximación al discurso de las mujeres que nos permitan evidenciar que están padeciendo estas formas de violencia. Cómo poder darle un nombre
a algo que pueden decir como, bueno, él tiene mal carácter. O, bueno, era un día, después nada, es solo cuando bebe. O, bueno, en realidad yo lo provoqué. O en otros casos también decir, tiene razón él, yo no sé administrar. Entonces, toda la herencia que recibí de mis padres se la pasé para él. O para que comprara un terreno o cabezas de ganado y que todo se ganancializara, ¿no? Y 20 años después, en la separación, la mujer no tiene a dónde ir. O las amenazas de, bueno, si me dejás me llevo a los nenes, porque vos no sos capaz de educarlos bien. A todo esto, es difícil que la mayoría de las mujeres que nos consultan le pongan el nombre de violencia emocional o violencia psicológica. Creo que nos debemos insistir en las campañas de estas formas de violencias para que también estas mujeres puedan reconocerse como víctimas. Porque esta es una violencia que pega un golpe psíquico, no un golpe físico. En mujeres que han transitado por más tiempo de experiencias de encuadres psicológicos y que han sufrido durante mucho tiempo violencias de distintos tipos, cuando se les pregunta cuál es la violencia que les afectó más, dicen sin dudarlo la violencia psicológica. El golpe se arregla, se quita el dolor, te lo maquillás, pasa, termina. La violencia psicológica es interminable. Es un abismo sin fin. Es como caer sin una red de contención. La mayoría de estas mujeres utilizan mecanismos de compensación a esta sensación de dolor, que es por los que finalmente terminan consultando. Por ejemplo, consumos de sustancias o dificultades en la concentración, trastornos de memoria, falta de procesamiento de la información, distracciones, alteraciones en los estados del sueño, trastornos de tipo alimenticio. En otra época le llamábamos a esto neurosis del ama de casa. Y Woody Allen hacía tiras cómicas al respecto. Hoy en día sabemos que no es una sintomatología estrictamente histérica, ni es exactamente un cuadro neurótico debido a la tensión de la vida doméstica, sino que tiene que ver con otros lugares de atrapamientos que producen estas formas de violencia. A esta forma de violencia muchos investigadores le llaman violencia silenciosa, precisamente porque no presenta las huellas visibles de las agresiones físicas. Por eso mismo también es más difícil de reconocer por parte de las propias víctimas, e indudablemente también es difícil de reconocer por parte de su entorno, ya que la sociedad asocia normalmente la violencia de género únicamente con los golpes. Últimamente se ha popularizado una idea de relación tóxica, y se dice que esto puede suceder en todo tipo de parejas y hacia cualquiera de sus componentes, y se insiste en este sentido recíproco. Pero la toxicidad que forma parte de la violencia basada en género tiene otras características, es decir, la violencia basada en género tiene características muy específicas. Esto implica que necesariamente nos hagamos la pregunta de cómo reconocerla. Pensando en esta charla se me ocurrió plantear algunas ideas, espero que no sean aburridas. Y es que, bueno, todo conocimiento, toda apropiación y producción de un conocimiento requiere de herramientas y estrategias para poderse producir, y sin duda debe estar al servicio de la solución de los problemas que aquejan a la sociedad toda. Como Nicolás traía, este es un problema endémico, global, universal. Pero bueno, recientemente la pandemia, precisamente otro problema endémico y global, nos enseñó bastante sobre esta necesidad de producir conocimientos nuevos sobre los problemas. Es decir, sobre cómo valernos de los conocimientos que ya teníamos a disposición
a la vez que aplicar sobre ellos nuevas tecnologías, nuevas herramientas para crear también un conocimiento nuevo que posibilitara brindar respuestas al problema en su presentación actual. Una de las claves para avanzar en el conocimiento de cualquier asunto humano se encuentra en el poder hacer nuevas preguntas, porque la persistencia en el tiempo del problema indica que las respuestas que hemos encontrado, que le hemos podido dar, no han sido suficientes. Recorriendo esos caminos, las ciencias sociales y las ciencias humanas principalmente han encontrado la noción de género como una noción princeps, como un conocimiento útil para comprender algunos fenómenos que se producen en relación al sexo biológico y a cómo interviene la cultura en esas formas de relación. Estos procesos de avance del conocimiento que arrancan en la década de los 80, 90, cuando se introducen primero los estudios de la mujer. En el campo del psicoanálisis fue pionera Mary Langer con sexualidad y la psicología de la mujer, Karen Horney, Freud sin duda también con los estudios sobre la histeria. En el campo más académico es en los años 80, inicios de los 90, que se pasa de los estudios de la mujer a los estudios de género. Por lo tanto, esta forma de denominar como violencias de género y noción de género es muy reciente en el tiempo y no debe sorprender que no todo el mundo sepa exactamente cuál es su sentido y de qué va. Por eso un poquito de esta introducción. Estos procesos de avance en los conocimientos, decíamos, vienen a dar lugar a un nuevo paradigma, el paradigma de la perspectiva de género, que se vuelve complementario con otros ya existentes, y es así que se construye la idea de una perspectiva convergente y transdisciplinar para observar, interrogar, en definitiva, intentar comprender y hallar respuestas a problemas preexistentes de toda sociedad. Hablamos entonces de la perspectiva de género como una herramienta que ha demostrado su eficacia y validez en el proceso de descubrimiento y construcción de conocimiento. Uno de los hallazgos es que muchas víctimas no se identifican como tales, ya que creen que si no hay golpes, no hay violencia de género. Incluso caen en la trampa de la autoculpabilización y piensan que todo es responsabilidad suya. Cuando observamos la larga trayectoria de exposición a la violencia de género, estas son características muy claras en mujeres mayores de 65 años. Hace poco, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de España hizo un estudio en mujeres mayores de 65 y encontró que el 40% de ellas había sufrido durante más de 40 años situaciones de violencias psicológicas basadas en género, y el 27% entre 20 y 30 años. Recién ahora estamos empezando a procesar datos post-pandemia, pero en las comunicaciones personales que se han sostenido con investigadores de otras latitudes, acabo de venir de Argentina, de trabajar un poco estos temas, y en comunicación con colegas españoles, podemos observar que las condiciones de restricción de movilidad producto de la pandemia habrían actuado limitando también las posibilidades subjetivas de las mujeres de tramitar denuncias y o consultas médicas o psicológicas con foco en este problema. Hubo una suerte de mordaza autoimpuesta en las mujeres sobre hablar o no hablar más bien de este problema. Arribamos a la presunción de que las mujeres sostuvieron las circunstancias de dominio y violencia durante la pandemia, apelando a un esfuerzo psíquico mayúsculo, solo comparable al que se conoce en casos de exposición a cautiverios forzados y o guerras de baja intensidad. Sin duda, las consecuencias del daño psíquico empiezan a evidenciarse con contundencia en estos tiempos. Por ello, la importancia de encontrarnos preparados para detectarlo e intervenir de manera oportuna y eficaz. Nos preguntamos por qué se produce esto. Si aplicamos la perspectiva de género, la investigación se abocará tanto a estudiar lo que sucede en los agresores como los mecanismos que intervienen en las víctimas. Por lo tanto, estos estudios aportan a la comprensión de por qué la mujer mantiene este tipo de relación, tanto como cuáles son los mecanismos que actúan en el varón agresor. Clásicamente, en los últimos 15 años, hemos
organizado 4 tipos de características que aportan a la comprensión de los mecanismos que intervienen en las víctimas para el sostenimiento, forzado psíquicamente, coaccionado desde la violencia psicológica, de este tipo de situaciones. 1. La proximidad afectiva inicial con el agresor, es decir, la duración en años del vínculo, por lo que es más probable que se le perdone o simplemente se intente negar la evidencia en las primeras agresiones. 2. La dependencia económica con el agresor, que le obliga a mantenerse en la situación por necesidad de sobrevivencia material, o bien la dependencia de un proyecto en común, ya fuera comercial, profesional o institucional. 3. El desprestigio social, que implica para la mujer la separación y la denuncia de los motivos de la separación. Son avergonzantes. Por lo tanto, este sentimiento de culpa y o de vergüenza detiene la posibilidad de salida. Y en cuarto lugar, encontramos la influencia familiar y social ejercida para que no deje a la pareja, sobre todo bajo el modelo de mantener la familia nuclear unida a como dé lugar. Estas formas de violencia, sobre todo las psicológicas, que son las que producen estos niveles de coerción psíquica, se caracterizan no por el uso de la violencia física, no por el uso del golpe, sino por el uso de la palabra como medio principal de dominación y sometimiento. La violencia psicológica, además, no es un acto aislado, disruptivo en un momento dado, sino que es un acto sostenido con leves ondulaciones y algunos picos, pero que nunca baja del todo, nunca desaparece. Por eso se parece a lo que se llaman las guerras de baja intensidad, que mantienen ese ritmo modulado de tensión permanente, con algunos actos, pero nunca cede completamente. La violencia psicológica por sí sola y por estas características puede provocar numerosas secuelas, tanto a nivel físico como emocional. Es, en las palabras mismas de las mujeres, la causante del mayor y más insoportable sufrimiento. Y aunque reconocen que la violencia física es grave, señalan con insistencia que la violencia psíquica es más perjudicial para su salud a largo plazo, manteniéndose incluso la sintomatología mucho tiempo después de finalizada la relación con el agresor. Y esta es una diferencia sustantiva con la violencia física. A veces nos preguntamos por qué seguimos llamándole a esto violencia invisible, porque en realidad los síntomas son visibles, pero no son visibles en el plano social, público, punitivo. Son visibles en espacios de cuidado. Por eso es tan importante que fundamentalmente los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, estemos con la mirada entrenada para detectar este tipo de sintomatología y poder pensar sobre ella. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre cómo este tipo de violencia se disimula bajo patrones y modelos culturales y sociales que la vuelven invisible, como las costumbres del reparto de los roles de pareja, o las particularidades de los caracteres de los varones, o las aptitudes que deben de tener las mujeres. Eventos o condiciones o frases que están descritas en mitos, estereotipos, chistes y refranes. La lista de formas de abuso verbal, es decir, de violencia psicológica, es bastante larga. Vamos a nombrar algunos titulares. Abuso verbal: amenazas, insultos, menosprecios, ridiculizaciones, humillaciones, utilizar juegos mentales e ironías para confundir, desprestigio, exigir obediencia. El abuso económico, el aislamiento social, la intimidación solo con la mirada, la sujeción al otro con una actitud de vigilancia tal que solamente un movimiento de los ojos está indicando el lugar en el que se debe ubicar. Por supuesto, las amenazas de irse, llevarse a los chicos, matarse. La victimización, el desprecio y el abuso emocional. Vos me pones así, mirá cómo me pones. Esto es culpa tuya, si vos me entendieras, si vos me comprendieras.
ya me habían dicho que contigo no íbamos a poder funcionar, pero yo no puedo dejarte. ¿Qué hacemos con los hijos? No te los voy a dejar. Finalmente, la negación, el rechazo y la culpabilización que la propia mujer hace sobre sí misma. La repercusión más clásica que se ha descrito en todos los manuales sobre la violencia psicológica está asociada a las características del síndrome de estrés postraumático, tal como se define a partir del DSM-4. Es decir, no como un único acto disruptivo de la vida psíquica de la persona, sino como múltiples actos pequeños que pueden aparecer y pueden en su conjunto generar un estado de estrés permanente. Cuando correlacionamos prevalencias, hay estudios españoles que hablan de la correlación de prevalencias entre los síntomas propios del estrés postraumático en mujeres que han sido víctimas de violencia psicológica y otras que aparecen en los vademecum tradicionales, se encuentra que la prevalencia del TEP en mujeres víctimas de violencia psicológica solo es comparable a las que aparecen en los estudios de excombatientes en un 50%, refugiados de guerra entre un 54 y un 93%, o de internados en campos de concentración o exterminio entre el 51 y el 65%. Esta última comparación es la que nos ha llevado a entender que esta condición de la pandemia de quédate en casa, que buscó una romantización sanitarista del ámbito doméstico, produjo en las mujeres síntomas muy similares a los que vivieron mujeres y varones durante sus cautiverios en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial o en prisiones en condiciones de aislación absoluta, o de condiciones de desapariciones forzadas transitorias como las que pasaron en las dictaduras del Cono Sur. Una de las características que presentan los síntomas que se producen a partir de estas situaciones de estrés es que las personas no los reconocen como tales y evitan hablar de ellos. No es un silencio autoimpuesto consciente, es una suerte de disociación funcional para sobrevivir, que evita el contacto con el recuerdo. Por lo tanto, esto resulta muy difícil de elaboración psíquica, porque hay como un bloqueo del recuerdo. El recuerdo aparece más que nada en una expresión sintomatológica física, y solo a través de algunas señales en algunas palabras y en algunos gestos que acompañan las palabras podemos empezar el camino de deducir esto. El camino es lento. Y las mujeres que están consultando hoy en día, víctimas de violencia psicológica sostenidas durante la pandemia, no consultan por este motivo. El motivo aparece tiempo después. Es más, si se les interroga en el primer encuentro, dicen que no. O que de eso habrá otro momento para hablar, en el mejor de los casos. Son frecuentes las fobias y los trastornos de ansiedad. Hay una disintonía con la imagen corporal. Los trastornos de la alimentación son muy frecuentes y hay una suerte de ideación que se aproxima a la ideación suicida sin llegar a serlo, y esto es una dificultad también para la anamnesis psiquiátrica, porque las mujeres no dicen que quieren terminar con su vida, dicen que quieren desaparecer. Y no es lo mismo cuando hacemos el triage desde el punto de vista psiquiátrico, cuando lo hacemos psicológicamente hablando, desde la psicología. Y es real, la mujer no quiere terminar con su vida, quiere terminar con esa vida. Quiere que ese dolor desaparezca. Y entiende que el único camino posible es desaparecer ella. A su vez, otro elemento que hemos encontrado durante la pandemia y post-pandemia es una reacción consistente y constante en todas las mujeres, que estructura además sus respuestas frente a las situaciones vividas de violencia psicológica. Y es el despliegue fundamental de 3 emociones básicas: el miedo, la culpa y la vergüenza.
Estas son 3 emociones básicas del llamado grupo emociones autoconscientes o autopercibidas, que funcionan como estrategias protectoras o protectivas del sujeto, pero que tienen un carácter altamente inhibidor de una respuesta de salida, de una respuesta de acción. Son inhibitorias de la acción. Y esta tríada de emociones está en la base de lo que yo he encontrado, y otros colegas también, respecto a la sobreadaptación a las condiciones de violencia que se sostienen a lo largo del tiempo. También por la manera en la que interactúan estas 3 emociones con el contexto en el que se encuentran. Esto hace que Miguel tome el camino, además, en su práctica profesional forense, de dedicarse a la violencia hacia las mujeres. Y se ha vuelto un referente. Cuando hablábamos y pensábamos en cómo eran las características del agresor, él decía que el agresor va a poner en marcha una estrategia destinada a mantener el dominio sobre la mujer, tanto como para lograr que la mujer vea el mundo a través de sus propios ojos, de los de él, y que de esa manera logren que su realidad, la del varón, sea la realidad de ellas también. Miguel dice que este es un mecanismo muy eficaz en el ejercicio de violencia psicológica de los varones hacia las mujeres, asentándose en los roles tradicionales del varón como el que habilita el conocimiento social, el que tiene las aptitudes intelectuales, llegan a estos puntos. Lo interesante es que cuando dialogábamos, en varias ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de interactuar, yo le decía, bueno, pero esto puede seguir sucediendo en determinados contextos sociales o económicos. Y me dice, mira, fíjate en tus pacientes, fíjate en tu contexto en el que vos estás. Y es tal cual, hasta en los niveles profesionales más elevados, y sobre todo en los niveles de clase social más elevados, así como en los más deprimidos, esta característica es central. Otra característica del agresor es la de amenazar con hacerse daño a sí mismo. Si me dejas, me mato. Mi vida se acaba. Yo nací, crecí y me casé contigo para formar una familia. Si vos te vas, se destruye la familia y yo me quedo sin mundo, sin vida, no sé qué hacer. Así que me mato. O me dedico al alcohol o a las drogas. Esas cosas terribles que a las mujeres en general nos preocupan mucho. Porque también tenemos una carga histórica muy importante sobre nuestra conciencia y subjetividad de cuidar al otro. El problema es cuando esta amenaza también pasa a ser, bueno, está bien, me podés dejar, pero yo me quedo con los hijos. Cuando un varón anuncia que él está dispuesto a interrumpir el vínculo y quedarse con los hijos, es una de las principales señales de riesgo que tenemos que atender. Y no quisiera profundizar mucho más en estos momentos en este tema, porque hemos tenido varios casos ejemplarizantes en los últimos meses en Uruguay, algunos que acaban de tener sentencia, que también funcionan como una suerte de pedagogías del terror, como vos traías también, Nicolás, que alertan a otras mujeres a no denunciar, no moverse, no irse, porque las amenazas cobran un peso de realidad inefable. Entre los discursos verbales que el varón usa para desestimar y que la mujer salga de la relación, lo deje, está el de nadie te va a creer, es tu palabra contra la mía. Tu palabra contra la mía tiene un peso fundamental porque históricamente la palabra del varón ha tenido un peso social mucho más importante que la palabra de la mujer, y la mujer además más encerrada en su propio mundo, acorazada por estas 3 emociones que hablábamos hoy, miedo, culpa y vergüenza, no confía en su propia voz, no confía en su palabra. Sin embargo, hemos visto que las lesiones psíquicas que produce la violencia psicológica pueden ser evidenciadas a través de determinadas anamnesis que introduzcan la perspectiva de género, y también a través de la aplicación de algunos test. Por ejemplo, el test de percepción temática, el TAT, tiene algunas láminas que nos están permitiendo encontrar indicios claves ante situaciones de violencia de género graves. Además, podemos encontrar una relación, debemos además abocarnos a encontrar las relaciones de causalidad
entre lo que encontramos como lesión a nivel psíquico con los eventos de la vida que la mujer nos describe. También pueden haber otros testigos, las amigas que pueden decir, bueno, ya no te vemos tanto, ahora qué pasó contigo, etcétera, pero que lo toman como que está estresada, está cansada, no se siente bien, tiene problemas de familia, etcétera, etcétera. Tratemos como de estar más alertas a estas señales. 5 claves para la violencia, para ver que delatan lo que sería violencia psicológica. La primera, no se trata de un hecho aislado, sino de un proceso que se extiende en el tiempo, incluso a lo largo de años. Es un proceso que busca mantener el control, que se extiende a todas las facetas de la vida de la persona, su vestimenta, sus actividades, sus costumbres, sus salidas. El agresor tiende a aislar a la víctima del entorno, es decir, la mujer solo sale con permiso del marido. El mecanismo de la palabra fundamentalmente se utiliza para humillar y despreciar. Son 2 elementos centrales, todo lo cual conduce a que la mujer finalmente termina cambiando su comportamiento. Y este es uno de los signos claves. A mí me parece que estaría bueno dejar por aquí esta introducción más teórica y habíamos pensado incluso poder ver un video que también es de un grupo español, que tiene una cantidad de signos que debemos prestar atención, está subtitulado porque también el audio es muy vertiginoso, pero bueno, vamos a pedir la máxima concentración y luego pasaríamos a comentar el video y las palabras que ustedes quieran. No sé, últimamente estás muy rara. Que no, que estoy bien. Llámame. ¿Se te ha pegado? No. ¿Qué coño estabas haciendo que no estabas atenta a la comida? Te pongo otra cosa, ¿vale? Luego dices que no quieres que discutamos. ¿Eh? ¿Por qué lo haces? ¿Es que ya no me quieres? No. ¡Mírame con lo que estoy hablando! ¿Qué estás pensando en marcharte? Ni Dios me deja a mí. Ni Dios me deja a mí, Carmen. ¡Ni Dios me deja! ¡Ya lo sé, no! ¡Ya lo sé, déjame! Marta, necesito ayuda. Bueno, damos paso a la charla entre todos, abrimos la discusión y después seguimos en el camino que Anabel nos sugiera, pero los escuchamos, les pedimos que levanten la mano, así les vamos dando cabida a cada una de las participaciones de forma ordenada, ¿sí? Lo que más queremos hoy es poder generar entre todos un ambiente de discusión fructífera, así que adelante. No se vio en el Zoom el video, me dicen, no se vio, ¿no? ¿Lo podemos volver a pasar? Lo pasamos nuevamente. A ver si... Lo pasamos nuevamente. No sé, últimamente estás muy rara. Que no, que estoy bien. Llámame. ¿Se te ha pegado? No. ¿Qué coño estabas haciendo que no estabas atenta a la comida? Te pongo otra cosa, ¿vale? Luego dices que no quieres que discutamos. ¿Eh? ¿Por qué lo haces? ¿Es que ya no me quieres? No. ¡Mírame con lo que estoy hablando! ¿Qué estás pensando en marcharte? Ni Dios me deja a mí. Ni Dios me deja a mí, Carmen. ¡Ni Dios me deja! ¡Ya lo sé, no! ¡Ya lo sé, déjame! Marta, necesito ayuda. Bueno, Ahora sí se... ahora sí. Bueno, los escuchamos. Abrimos la reflexión conjunta, tanto de los presenciales como de los digitales. Bien. No sé si alguien conocía el video, quizás algunos sí. A mí este video me hace sentir que nos volvemos como moscas, que entramos a la intimidad de la cocina de la casa, ¿no? Del living, y vemos lo que pasa, que es el complemento de lo que no vemos. Está levantando la mano Claudia Bonilla. Claudia, te pedimos que si podés abras tu cámara también, así te vemos. A ver si ahora puedo, porque justo estoy en casa y Perfecto. es medio complicado.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, porque me parece fundamental poner estos temas sobre la mesa. No sé si me escuchan bien. La violencia de género, el racismo, ponerlos sobre la mesa, verlo y saber que existe y que esto se vive todos los días, que nosotros como mujeres sufrimos violencia y la banalizamos o la naturalizamos desde que te dicen, bueno, el niño está enfermo, queda a cuidado materno. Eso es de cierta manera violencia, porque puede existir un padre y el padre también puede cuidar a ese niño, y desde ese lado también sufrimos violencia. Violencia al respecto de muchos aspectos que a veces se banalizan, y nosotras mismas como mujeres, más allá del rol masculino que existe, que perpetúa la violencia física, la psicológica, la mujer también tiene que darse cuenta que tiene que apoyar a la otra mujer. Muchas veces en el cuidado de nuestros niños, y lo pongo desde mi rol de madre, trato de cambiar porque el hombre también sufre un peso como hombre y la mujer tiene un lugar en la sociedad por ser mujer. Ya el sexo biológico nos determina qué lugar ocupamos en la sociedad y cómo vamos a hacer. La mujer desde un rol de cuidado, los roles de la mujer son más bien de cuidado y el del hombre es como más de proveedor. Y cuando el hombre no cumple esas expectativas frente a la sociedad, es donde tiene graves problemas. Y ahí tenemos las grandes tasas de suicidio a nivel masculino, el que no puede cumplir con ese rol o ese mandato social. Y eso es todo lo que tenemos que rever, ¿no? A veces yo estoy desde un rol más de docente, estoy estudiando profesora de biología, y creo que nosotros como docentes tenemos que tener cuidado qué mensaje damos a estos chicos que se están formando. De, no sé, algo tan simple como que, no sé, tenés que acomodar los bancos y se te acerca una chica para acomodarlo y decirle, no, no, vos no, que me ayude fulanito. Ya estás dando un mensaje. ¿Por qué ella no te puede ayudar y te tiene que ayudar él? Son esas simples cosas que tenemos que pensarlo desde los autores que elegimos, desde un montón de cosas que hacemos cotidianas para hacer un pequeño cambio. Y me parece eso súper importante, así como esta charla poderla tener hoy, de reflexión, de pensar desde nuestro punto de vista qué estamos haciendo, desde, como muestra en el video, acercarse y preguntarle a esa amiga, che, mirá que hace días que no te veo, y abrir ese espacio, esa confianza, a que ella te diga necesito ayuda. Y tener la apertura de poder escuchar y no decir, no, estas son situaciones que pasan, no, abrirte, escuchar y bueno, y a veces es eso, es escuchar, ni siquiera es dar un consejo, es abrir los oídos y escuchar a esa otra persona que tiene algo para contarnos y que realmente puede ser de mucha gravedad. Era eso más o menos como una visión general del nivel de violencia que a veces hacemos, y bueno, y ese rol de mujer a mujer o de rol docente que muchas veces dentro de un aula tenemos que cuidar qué mensaje damos, y también, bueno, qué rol ocupamos los hombres y las mujeres, ¿no? Desde la parte biológica, principalmente. Era eso que quería compartir. Muchas gracias. Somos bastantes, pero hay lugar. Yo tengo comentarios que van a ahí. A mí lo que me pasó un poco escuchándote me venía, yo trabajo con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y se me venían algunos casos de padres, de pacientes que tienen denuncias por situaciones de violencia contra la madre de mi paciente, ¿no? Y lo lejos que están de identificar que son violentos, ¿no? Me era recurrente esa idea mientras te escuchaba, ¿no? Como lo claro que está como lo dijiste, ¿no? Como el punteo de situaciones de violencia, o de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Por otro lado, como lo lejos que está la persona que ejerce la violencia, como que... De identificar. Exacto. Me pasó eso como escuchando. Gracias. Y muchas gracias, estuvo muy interesante. Gracias a vos. Pamela Kessler. Hola, bueno, muchas gracias. Anabel, la verdad que estuvo muy bueno escucharte. Y yo quería nomás hacer una cosa que me impactó. Primero decir que ver el video, las dos veces me ericé, pese a que se ve medio entrecortado por el Zoom, de lo que transmite realmente, de la violencia que transmite, se siente en la piel. Y me voy a quedar con el análisis de lo no verbal, que me pareció re interesante eso que propusiste, porque uno
como que en el orden de prioridades uno dice primero la violencia física, después la violencia como verbal, pero lo importante que es lo no verbal, y creo que está recontra explícito en ese video, desde la mirada, desde lo gestual, cuando la mujer intenta agarrarle la mano y bueno, y como ir adelantándose a una situación que se sabe que se va a desbordar, la boca apretada que tiene ella como de contención de todo lo que no puede decir en ese momento, bueno, y de ahí en más todo lo que se va sucediendo. Y también entre las dos amigas, ¿no? Eso ese cruce de miradas que quieren y no quieren decir cosas. Me parece re interesante profundizar en estos aspectos no verbales de la violencia, ¿no? Que están como un poco dejados de lado de eso. Bueno, solo eso. Muchas gracias. Gracias a ti, sí. Privilegiamos tanto el uso de la palabra que a veces no vemos otras formas de expresión, ¿no? Que también emergen, que también están, y en ese sentido la forma en la que la mujer usa su cuerpo, digamos, también, cómo se comporta en un consultorio, ¿no? También te indica cosas, ¿no? Y también es importante que estemos atentos a ese aspecto, ¿no? Gracias, sí, el video es muy impactante, a mí me sigue impactando también. Tiene un montón de símbolos y características. Los demás, anímense, anímense, que se pique, que se pique. Estamos acostumbrados a pisarnos un poco, incluso acá cuando estamos a solas en el Ateneo, así que... Hoy con este tema estamos todos mucho más cuidadosos. Clara. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy una persona grande, o sea, he vivido esas escenas, algunas, o gestos, tal vez interpretando algunas cosas que en el momento no vi o no supe. A pesar de que soy una persona grande, creo que la docencia tiene por delante un gran campo, ¿no? Porque cuando uno piensa en las chicas desaparecidas, en el manejo, la violencia entre los hombres y las mujeres, formar los niños desde las escuelas, explícitamente educarlos, que tanto problema hay con la educación en género, ¿no? Bueno, mis hijos en este momento son grandes, ya tendrán la carga en parte que habrá sido del patriarcado que les tocó. Bueno, yo fui de las que conservé la familia, y bueno, no me arrepiento, dentro de todo, al final logramos, pero me preocupa el futuro. Por eso digo, me preocupa la educación, tengo nietas de 14 y 15 años, otra chiquita de 8, y uno piensa cómo formarla, y yo pienso que la educación, el hogar y la escuela, explícitamente la escuela y el liceo tiene que educar. Es decir, no concibo la política actual de que quiere borrar la educación en género. No puede ser. Porque se nos va la vida en eso. Ahí tocaste un punto que me parece importante para hacer una aclaración, si me permiten, y es la diferencia entre perspectiva de género e ideología de género, que no es menor. Desde el punto de vista de la construcción del conocimiento no reconocemos ninguna ideología de género. Las ideologías no se producen científicamente. Las ideologías son posiciones de falsa conciencia, de una ascripción social, que no tiene nada que ver con este problema. Por eso decimos que no es un tema, esto es un problema. Como problema social, como problema de la humanidad, requiere la incorporación de determinadas herramientas para poderlo mirar. Y la perspectiva de género forma parte de un paradigma conceptual que surge en mediados de la década de los 70, se va consolidando y logra su afianzamiento en el inicio de la década de los 90, en grandes producciones académicas, desde el campo de las ciencias médicas, de la psicología, desde el campo de la antropología, desde el campo de la filosofía, desde el psicoanálisis, sin duda, desde el campo de la educación. Por lo tanto, es muy raro que que se considere como una ideología algo que tiene que ver con la producción científica.
A veces resolver estos problemas implica hacerse cargo también de la cuota parte del problema que a uno le tocó, no solamente desde el lugar de víctima, sino desde el lugar de quien, queriendo o sin querer, se benefició de este tipo de situaciones, o de este planteo de la vida, de la realidad. Y eso trae ciertas complejidades, entre otras económicas, no solamente sociales y humanas. Jimena. Hola, buenas tardes. Quería hacer dos preguntas en realidad. Una es si hay estudios en relación a la reparación del daño de la violencia basada en género, si hay algún, yo desconozco. Y por otro lado, si podemos hablar de una mejor terapéutica, digamos, para estas situaciones, o es muy caso a caso. También pensando en la violencia sexual, en el abuso sexual infantil. Y eso que continúa, digamos, a lo largo de toda la vida, ¿no? Por eso lo traigo también. Sí. Reparación del daño es el horizonte al que siempre vamos a orientarnos en las ciencias de la salud. Porque si no, no estamos hablando de salud. Ahora, estrategias de cómo reparar el daño, hay estrategias terapéuticas específicamente orientadas al trabajo con distintas, sobre todo en los tiempos iniciales, digamos, cómo lograr el proceso de salida, de abandono de la mujer de la situación de violencia. Ahí trabajamos fundamentalmente con una estrategia que es lo que se conoce como entrevista motivacional, que es una herramienta para encontrar no los motivos, que los motivos las mujeres conocen, sino la motivación como un resorte interno, digamos, como un chijetazo que le permita a la mujer dar ese salto. Pero esto tiene que ir acompañado de un proceso ineludible y serio de evaluación del riesgo. Claro. Entonces, en realidad nosotros tratamos de combinar la estrategia de evaluación del riesgo con la entrevista motivacional para no generar salidas sin red de contención y que generen más riesgo o una iatrogenia, o sea, más daño del que ya había. Porque lo peor que puede pasar es que la mujer salga y regrese. Que salga y regrese. Disculpa, con el dato que diste en un momento que fue que entre el 50 y el 65% de los efectos se compara del daño psicológico, se compara con los sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio. Ese es un dato muy alarmante, ¿no? Y digo, si está estudiado ahí, si se han hecho un estudio de, bueno, para estas situaciones, después, sobre todo en el después, ¿no? Porque los efectos quedan para toda la vida. Lo que pasa es que hacia ahí va mi pregunta. Bien, capaz que no hay datos. Mira, hay algunos datos, pero el después exactamente tenemos un elemento diferencial. Hubo un campo de concentración Ravensbrück, que fue el campo de concentración donde se dirigieron, a donde se destinaron exclusivamente mujeres. Sobre todo, incluso las mujeres que venían de España, digamos, que eran secuestradas por el franquismo y que habían sido destinadas a otros campos de concentración, sobre todo en Polonia, como mujeres para el servicio sexual, y finalmente eran destinadas a Ravensbrück. También las mujeres que no iban a Auschwitz iban para Ravensbrück. El campo Ravensbrück solo recibió mujeres, exclusivamente. Tuvieron trabajo forzado en la fábrica de electrodomésticos Siemens, que estaba al lado del campo de concentración. La gran diferencia con cómo estas mujeres sobrevivieron y soportaron las condiciones de reclusión que eran tan horribles como todas las que conocemos, a cómo fue el después, tiene que ver con que la liberación terminó con la reclusión.
ellas desarrollaron una serie de estrategias que podríamos resumir en la siguiente frase. Hay que hacer lo que hay que hacer para sobrevivir. Claro. ¿Qué hacemos después? Es el gran problema. Me parece que la pregunta de Jimena tiene implícito el mecanismo del trauma, ¿no? Claro. Es decir, que la asociación correlacional que vos traes, me parece que lo que tiene implícito es un mecanismo común. Exacto. De enfrentamiento adaptativo a una situación atroz. Sí. Y el después del trauma disociativo... Funciona distinto. Porque las condiciones son distintas. En otras situaciones uno trata de quitar disociación progresivamente, eso ¿no? En todo caso, siempre Sí. tratamos de quitar la disociación progresivamente. Y en todo caso, hay una cantidad de síntomas que se volvieron automáticos en la vida de la persona, que son muy difíciles de desmantelar, digamos, y de sustituir por otros, porque se volvieron automatismos. En sus conductas, en su forma de sentarse, en su forma de pararse, en su forma de conducirse, en su forma de hablar, en su forma de alimentarse, etcétera, 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 pero también en su forma de pensar. En su forma de pensar es impresionante la cantidad de automatismos y de pensamientos de corta distancia que no conllevan una acción, que no tienen una resolución. Como en esto sí, mantenemos una equiparación o una cierta razón de igualdad entre unas y otras. El trabajo tiene que ver, más que con recuperar memoria, con recuperar cadenas asociativas. La idea es tratar de ir instalando cada vez más contenidos que posibiliten que las cadenas de asociación puedan extenderse un poco más, de modo tal de que con esto se empiece a liberar de alguna manera el efecto traumático, a través también de que pueda haber una progresión del contacto con otros aspectos. No sé si estoy siendo... Yo tengo una pregunta. Clara con esto. Yo tengo Me parece que también lo está haciendo. Tengo una pequeña pregunta. Hablas de la evaluación del riesgo concomitante, supongo que eso es desde el inicio, ¿no? Eso es clave. Clave. En un problema que es yo te diría socioecológico casi del entorno de ese sujeto, necesariamente no te quedás dentro del consultorio. Entonces, ¿cómo se trabaja en las situaciones en las que se detecta un caso? ¿Cuál es el equipo? Digamos, ¿cómo se trabaja habitualmente? Tratamos en la medida de lo posible de no trabajar individualmente, porque son casos que requieren de un trabajo forzosamente en equipo, en donde lo que tengamos en común es que todos aplicamos la perspectiva de género al conocimiento disciplinar en el que estamos. Yo no puedo hacer asesoría jurídico-legal, no es mi competencia, y si lo voy a hacer puedo equivocarme. Puedo sí darle información, la misma que todos tenemos a disposición, sobre los servicios que existen y los sitios a los que las personas pueden acudir. Pero no puedo hacer la asesoría jurídica de manera completa. Primero, porque no estoy calificada para hacerlo, y segundo, tampoco puedo patrocinar, porque no tengo el título que me habilite a lo mismo. Por lo tanto, indispensablemente necesitamos tener abogados y abogadas que sean como aliados a los cuales podamos acudir, también para que nos permitan comprender los pasos que podemos dar y cómo darlos. Se requiere también de cierta flexibilidad, como decía Nicolás, porque a veces se producen circunstancias muy penosas, ahora cada vez menos, en las audiencias judiciales. Y la espera, la tensión que significa estar 2 horas sentada esperando que te llamen a pasar, a dar tu testimonio, de mientras que el agresor también está en la salita de al lado, pero se ven, y están los niños con un nivel de estrés brutal y de tensión impresionante, de lealtades, de amores, de odios, de historias, etc. En esos
hoy en día, cuando se va a fiscalía, las personas pueden escoger ir acompañadas de un referente socioeducativo o emocional de su confianza, que de alguna manera acompañe ese momento mismo del proceso. A veces te piden que sea el psicólogo tratante quien acompañe ese proceso y tenemos que estar disponibles para hacerlo, porque es necesario acompañar en ese momento. Lo que hemos visto es que las mujeres que acuden solas muchas veces no concluyen el proceso judicial. Claro. Hay una condición mental también, psíquica, y es que este desmantelamiento de las funciones cognitivas y resolutivas que produce la violencia psicológica a través de los mecanismos de sometimiento y humillación, producen, cuando la mujer se queda sola, digamos, cuando se aleja de su agresor, hay un primer periodo momentáneo de alivio, pero enseguida viene un momento de mucho miedo, porque la mujer no sabe reaccionar por sí misma aún. Entonces necesita un soporte psíquico que sostenga esas capacidades hasta que ella las empiece a instalar. Como lo que en viejo romance llamábamos un yo auxiliar. Claro. Claro, bien diferente a dirigirte a la disociación, en ese caso. Es una manera de trabajar la disociación, promoviendo un carrier, un soporte. Claro, por eso lo motivacional. Por eso lo motivacional es tan importante, porque estamos trabajando como en los dos registros. Pero no es disociación a través del insight. No. Ok. No. Ok. No. Buenísimo. Viviana Báez. En mi caso, bueno, es un gusto estar con ustedes y escucharlos porque en mi caso soy abogada. Bien. Ayudo a defender a víctimas de violencia de género y muchas veces veo esta problemática de la coordinación entre los psicólogos, la necesidad importantísima de que mantengan esa red de contención porque nos es muy difícil a veces pedir las medidas cautelares de protección y que las mismas se sostengan en el tiempo porque muchas veces la víctima tiende a flexibilizar, que es un poco lo que ustedes decían del riesgo de volver para atrás. Entonces esto ocasiona otra problemática que es el descreimiento frente al sistema judicial. Entonces no tenemos las respuestas que queremos como profesionales para defenderlos. Y después otra cuestión que consultaba una muchacha hace un ratito respecto a la reparación del daño. Sí existe en la ley de violencia de género, sobre todo para los agresores que han sido condenados, más bien por lesiones más graves, que han estado presos, que condena con 12 sueldos, y en el caso que ese monto no se pueda estimar, tiene un tope de 300.000 pesos y es título ejecutivo, por lo tanto se puede reclamar. Que es un tipo de indemnización tarifada, ¿verdad? Pero bueno, sí comparto con ustedes la importancia de trabajar en coordinación con los abogados, porque de verdad que con las víctimas es bastante difícil a veces, porque lamentablemente los tiempos judiciales no son los que la víctima tiene tanto para tratarse, para acompañar todo esto, por un tema de plazos, por un tema procesales, y por suerte un poco lo que tú decías era respecto a que en las audiencias ahora si hay medidas cautelares se los separa a la víctima del agresor y no se encuentran tanto como estaba antes, pero sí de verdad que uno puede ver lo difícil que es enfrentar las audiencias cuando aún a sabiendas de que no se nos van a cruzar, que la persona está del otro lado de la puerta o a unos metros, ¿no? Sí, bueno, un poco ese era mi aporte. Por tus comentarios muy, muy elocuentes. Sin duda se requiere, por eso decíamos que es transversal la perspectiva de género, se requiere un abordaje multidisciplinar, indudablemente, pero que funcionemos de conjunto. Sin duda que sí. La importancia también de que como psicólogos podamos
si observamos síntomas que tienen que ver con la violencia y los evidenciamos en la práctica clínica, con test o sin test, que también lo podamos plasmar en los informes y que no demos informes tibios. Sí. Del mismo modo, también se le podría alertar a los médicos respecto a la importancia de que definan entre lesiones defensivas y lesiones no defensivas, ¿no? Porque esto también ayuda muchísimo a construir el caso y a que la justicia pueda intervenir de una manera más eficaz, quizás. Entonces, porque muchas veces influye, o sea, ellos, los jueces... Todo la idea. Sí, más que nada porque los jueces se basan en los informes y por más que nosotros quisiéramos hacer una lectura, no tenemos la expertise técnica, entonces cuanto más específicos sean y menos técnicos para que nosotros podamos también a la hora de argumentar, presentar una buena defensa, para nosotros sin duda nos allana mucho el camino justamente en esa defensa. El camino que nos allanamos recíprocamente como profesionales que intervenimos en la situación, le allana el camino a la víctima. Y ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Sí. Que se logre que la víctima pueda salir segura. Esa es la prioridad, ¿no? La seguridad de la víctima. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Los demás? Ok. Yo quiero plasmar una dificultad de acá del Ateneo muchas veces. Nosotros hay veces que no tenemos diagnóstico certero de caso, ¿no? Sí, sí. Y tenemos dos perspectivas, ¿no? En las cuales es muy difícil, con los niños en el medio, es muy difícil tomar parte, porque nosotros recibimos a los niños muchas veces. Hay veces que es evidente, ¿no? Y otras veces no lo es tanto, y se nos pone desde el ámbito judicial, y creo, no recuerdo si era Viviana, que estaba por ahí, a esos informes casi como en el lugar de peritos, que no somos. Pero... A ver, ¿qué pensás de eso? Estoy de acuerdo contigo en la tensión que eso nos provoca. También creo que está bueno no superponer actuaciones profesionales. Me explico que por el hecho de que uno no se considere o no tenga la capacitación como para ser un perito, que entonces el niño pase por otro psicólogo que le haga el peritaje. ¿Me explico? Me parece que la superprofesionalización también tiene un efecto que erosiona la confianza, sobre todo en niños y en mujeres que han sido violentadas. Quizás la idea, cuando trabajamos estos problemas, no es llegar a diagnósticos finales, acabados y convergentes, sino a describir sintomatología. ¿Me explico? ¿Cuál sintomatología podemos encontrar que sea coincidente con síndromes de estrés postraumático? Yo no puedo decir en todos los casos que la mujer está padeciendo un síndrome de estrés postraumático, pero sí puedo decir que presenta trastornos del sueño, que sus procesos cognitivos se ven alterados, que no coinciden con su trayectoria, su historia, que podría dar cuenta de haber tenido otras mejores expectativas intelectuales, que sus conductas tienen un acento más de retraimiento, que hay una retracción del vínculo social. Estoy haciendo una descripción. No, sí, entiendo. ¿Se entiende? Sí. O que tiene pesadillas, o que otras series de síntomas, ¿no? Trastornos alimenticios que son de causa inespecífica, que no coinciden con una lesión de órgano, por ejemplo. Si tengo un informe médico que me permita avalar esto y decir, bueno, no hay aquí una lesión de órgano que habilite... Es decir, ahí estás hablando como una hipótesis plausible. Claro, y esta es un poco la idea. Ok. Y el asunto es que este lenguaje es bien entendido por el sistema de justicia. Porque en todo caso es más difícil entender el diagnóstico cerrado que la descripción del caso. Porque el diagnóstico implica una comunicación más sellada entre colegas. ¿Me explico? En cambio, la descripción del caso, la descripción de la problemática que presenta la persona es
más entendible. Y ante la duda, siempre la acción debe ser tratar de preservar la vida, en la justicia igual que en la salud. En ese sentido, ante la duda, bueno, capaz que es esto, capaz que no es, pero ante la duda vamos a cuidarnos, vamos a cuidar. Como lo hacemos en el campo de la salud, lo hace del mismo modo el campo de la justicia. Esto no implica una determinación final. Luego el proceso tiene un tiempo largo de andarse, en donde habrá otros medios de sustanciar las pruebas y de otras pericias y otras cuestiones, pero por lo menos ponemos un primer paso, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, eso lo sé. Al menos esto es un poco la idea con la que yo... No digo porque acá, que es el Ateneo en particular, es un lugar de psicoterapia individual, en general, ¿no? Y en el cual no tenemos asistentes sociales, por ejemplo, ¿no? Es una duda, porque cada vez son más los casos del estilo, en cualquiera de los entornos, entonces es una duda estructural, ¿sí? ¿Cuánto se sale a la calle y cuánto queda uno Pero ¿cómo haces para comprobar, por ejemplo, que un muchachito de 9 años te cuente que empezó con trastornos del sueño y con trastornos de alimentación, ¿no? Y ya estaba en psicoterapia, etcétera, los padres estaban separados por temas de violencia, y él finalmente expresa que el otro fin de semana que se fue con el papá lo había dejado. Él no había querido comer los ravioles porque no le gustaban esos ravioles, yo qué sé qué, entonces el papá lo dejó sentado frente al plato de ravioles las siguientes 48 horas. Oh. Y supongo que estás hablando de un caso real, además. ¿Cómo hago yo para ver eso? Claro, sí. Bueno, Es ahí imposible. lo que vale es la palabra niño. Claro, pero es imposible, nunca vamos a estar ahí. Claro, claro. En ese mismo momento in situ. ¿Sí? Estimados asistentes, opinión, ¿no? estimados asistentes, participación de alguno más que quiera estar. Estamos llegando a las 4 de la tarde, que es la hora planificada del final, pero hay un poco de lugar. Bueno, además de ganar una apuesta, doy por terminado la sesión de hoy, agradeciendo a Anabel Belicelli. Sí, sí, la administración decía que no íbamos a poder ser puntuales. Así que les doy realmente muchas gracias a todos por su asistencia en un día tan importante para las mujeres en general, y yo me sumo como hombre para los hombres también. Yo creo lo mismo. Sí. Sí, para entender un poco más de mecanismos también automáticos, ¿sí? de propios, personales y del género. Tenemos mucho que aprender. Gracias, Anabel, de verdad. Por favor, en la versión que vamos a plantear este año de diplomado, también ofrecer las herramientas clínicas. Clínicas. Juntas. Clínicas. ¿No? O sea, exactamente. O sea, no solo la historia y la teoría, sino también el cómo intervenir, cuándo intervenir, desde dónde intervenir, claro, qué hacer y también qué no hacer. Exacto. Porque eso también siempre es importante cuando está la vida de por medio, sobre todo, ¿no? Les agradecemos a todos su asistencia y nos vemos la próxima. Empezamos ahora el año que viene con nuevos Ateneos abiertos, ¿sí? Un saludo para todos. Gracias a todo el mundo, especialmente a las mujeres. Hoy recordemos que nos queremos vivas y sanas. ¿Sí? Hasta luego.